Para mí es un honor compartir la mesa con Pera y con Arnau. A Arnau lo sigo desde que lo vi en La Alternativa, en el Festival de Cine de Barcelona, y me fascinó cuando empezó a hablar de los documentales interactivos. Ahora veréis el porqué. Pera, con toda su buena voluntad, ha querido estar aquí para mostrarnos y acabar de redondear y enriquecer esta mesa redonda de nuevos formatos audiovisuales. Bien. A mi derecha, Arnau Gifreu es doctor en comunicación y máster en artes digitales por la Universidad Pompeu Fabra, investigador afiliado en el Open Documentary Lab del MIT y miembro de la organización eDocs del eDocs Lab y de la eDocs Conference. Profesor de la Universidad Ramon Llull y de la Universidad de Vic, donde ejerce la dirección de trabajos finales de grado en la especialidad de multimedia y como fundador y director de la UVic Lab, el Laboratorio de Contenidos Digitales. Ha sido profesor investigador en la Universidad de Harvard y en la Universidad de York. Él nos hablará de los documentales interactivos. Por su parte, yo os hablaré de la ficción para Internet. Como podéis ver, yo hablaré de ficción para Internet, él de no ficción, y para acabar de darle coherencia a esta mesa, Pera mostrará un caso de estudio, hablará del proyecto que están haciendo ellos en TV3. Pere Arcas actualmente es el responsable de programas de aprendizaje de televisión de Cataluña, desde donde se producen contenidos para todas las plataformas tecnológicas de comunicación. Desde dicho departamento ha sido el director ejecutivo de programas como Kekicom, Una mà de conta, Qui els va parir o La Trapassons. El último trabajo realizado es el proyecto internacional que nos viene a mostrar hoy, Transmedia Energy Bits, sobre gestión inteligente de la energía. Bien, y yo soy Paula Hernández, soy investigadora en el Observatorio Internacional de Televisión y mi foco de interés se centra en la ficción para Internet, webnovelas, producción colaborativa, transmedia cada vez más y sobre todo webseries, que es de lo que os vengo a hablar hoy. ¿Qué son las webseries? Las webseries son series de ficción creadas para ser emitidas exclusivamente por Internet. Sí. Pero antes de entrar en materia, quería que vierais un vídeo. Si mis compañeros bajan un poquito las luces, muchas gracias. No. Por lo tanto, usar las cabeceras de las series, las series televisivas que se usaban antaño, poner directamente el actor, el director, todos los que colaboran.
tardes a todos y a todas y gracias por asistir a estas jornadas de Transvergencia. Como no me voy a dar tiempo en pocos minutos de mostrar los ejemplos, siempre paso este vídeo para dar un poco los números o para mí, los documentales interactivos o webdocs más representativos de estos últimos años. Y voy a centrar básicamente mi intervención en este título, que he resumido, primero haciendo una breve alusión a las jornadas en sí, a estas jornadas de Transvergencia. En segundo lugar, hablando del mito y la realidad en el documental interactivo. En relación a las jornadas, quería agradecer a Paula Hernández y al Lorenzo Vilches también, al doctor Lorenzo Vilches también la generosidad de haberme invitado en estas jornadas y también resaltar la importancia, ¿no? La importancia porque estamos hablando del New Media y de un tipo de New Media, que yo hablo en concreto, pero que es muy extenso, que ha venido para quedarse. Y en cierto modo, como ha venido para quedarse, significa que o tenemos en consecuencia y estamos atentos a que esto existe, o realmente no jugaremos con estas reglas o jugaremos en ligas menores. Entonces es importante que en la sociedad también vayan entrando ese tipo de jornadas tan interesantes como la que se está dando hoy. Este es mi punto de vista desde la alusión y básicamente voy a centrar en dos partes, el mito y la realidad. ¿Qué quiero decir cuando digo mito y realidad? Me refiero básicamente a que por mito me voy a ir muy lejos para mostraros cosas que están pasando en el mundo, desgraciadamente no están pasando en España, para volver y acabar mi intervención en cosas que están pasando aquí o que pasarán en breve. Y de alguna manera pues es informaros de actividades y de cosas también que haremos. En relación al mito, lo que me gustaría hablar un poco básicamente es, no vamos a hablar de etimología del mito, pero sí que me gustaría hacer un inciso básicamente en el mito típico, ¿no? El mito del héroe, un poco el mito de básicamente esa persona que vive en un sitio, que tiene que salir de su espacio porque tiene un problema o porque tiene una necesidad, que durante ese viaje básicamente se genera otros tipos de arquetipos, como por ejemplo el aprendiz, como por ejemplo el arquetipo también del ermitaño, el arquetipo que supera duras pruebas según la individuación de Carl Jung, vuelve convertido en otra persona y vuelve a su tierra natal de alguna manera reconvertido en ese proceso alquímico de transformación en el que ya es otra persona, ¿no? Y ahí tiene otros arquetipos como podría ser pues, el mago, podría ser por ejemplo el emperador o podría ser sobre todo el sabio, ¿no? En ese sentido yo quiero hacer un poco la metáfora y no quiero basarme en ningún personaje concreto, pero sí en el documental interactivo cuya forma más utilizada, el 90%, es el webdoc, ese documental que vemos en red, en ordenador, en el futuro televisión conectada o televisión interactiva. Y este mito básicamente se inicia en Francia, como todos sabéis, porque documental interactivo es documental, no lo olvidemos, y viaja y salta básicamente de Francia, con el invento de los Lumière en 1895, sobre todo a países del norte, digo Estados Unidos, digo Canadá, etc. Yo voy a saltar a estas partes básicamente, voy a explicar un poco muy rápidamente las fases y voy a mostrar unos cuantos ejemplos de caso internacionales para acabar en España. Entonces, básicamente, mi presentación parte de esta premisa, que es mens et manus, que es una premisa en latín que significa manos a la obra, en cierto modo, la teoría y la práctica. Y básicamente, en una institución muy prestigiosa de Estados Unidos, diríamos que básicamente es el dicho, ¿no? Cualquier cosa que se teoriza tiene que ser llevada a la práctica obligatoriamente. Eso es una cosa que creo que institucionalmente y académicamente aquí en España nos falta mucho. Y es lo que yo he intentado a lo largo de mis 6 años de investigación, hacer una tesis doctoral en la Pompeu Fabra y aplicar en la Universidad de Vic todo lo que he teorizado con mis alumnos en los proyectos finales de carrera. Y es un poco lo que voy a mostrar en la presentación de hoy. ¿Dónde estamos? Estamos básicamente, cuando nace el documental interactivo, tenemos un documental tradicional y nuevas tecnologías digitales, y tenemos un documental interactivo fuera de línea o offline. Sería para CD-ROMs, DVD-ROMs, eso que viene del videodisco. Actualmente tenemos un género documental y un medio digital donde hay un tercer ingrediente que es fundamental, que es la red. Y tenemos un documental interactivo cuyas personas en este máster de esta facultad, de la cual me encanta porque también puedo dar clases, lo llaman también documental expandido, ¿no? Como por ejemplo Joan María Català, el decano de esta facultad. Pero bueno, serían nuevas nomenclaturas de este tipo. Habría dos grandes partes, ¿no? Digamos, cuando saltamos como el arquetipo del héroe a otros países, cuando nace el cine, se fundamentan estas dos partes, que yo no le veo mucha diferencia, pero diríamos que hay ficción y no ficción. Dentro de no ficción tendríamos géneros de no ficción como ensayo, reportaje, documental, etcétera, y un gran terreno virgen por exploración que sería la no ficción interactiva. Y ahí estaría el terreno natural del documental interactivo. Tendríamos como 4 etapas: el nacimiento son los años 80, básicamente, en las universidades de Estados Unidos, en el MIT, etcétera, y básicamente nacimiento del documental interactivo, se desarrollan las tecnologías, hay una experimentación durante este viaje que hace el documental interactivo, en este mito que estamos explicando, hay una primera década del 2000 donde se consolida y finalmente estamos en un lugar que considero que es un poco dudoso, porque si el género se institucionaliza, es decir, si hay suficientes instituciones que le dan una forma final,
adquirirá sentido como género y se definirá y se caracterizará como género. Si no, puede mutar hasta otras cosas, ¿vale? Pero diríamos que hay estas 4 etapas que se podrían considerar encajar con las etapas del héroe, en cierto modo. La persona que nace, experimenta, se consolida y finalmente, si todo va bien, se institucionaliza o no. Estos son los ejemplos de caso que voy a hablar, no por este orden, pero sí que os los he puesto de manera ordenada en el tiempo, y básicamente, obviamente, pues en casa tenemos un gran ejemplo como Guernica, pintura de guerra, donde hoy aquí tenemos alguno también de los productores y de los coordinadores también en esta sala, que me complace mucho tener con nosotros, pero básicamente voy a irme al país de Canadá, que por cuestiones de extensión no puedo centrarme también en el otro gran país que es Francia. No me quiero olvidar tampoco de arte, de otras cosas, pero básicamente con el tiempo que tenemos os voy a mostrar algunos ejemplos que básicamente son un poco lo que se está haciendo actualmente y tiene más vigor a nivel internacional, para ir un poco desde fuera hacia adentro. Entonces, para hacer esto, básicamente os voy a mostrar los proyectos que básicamente tendríamos. Para mí, el gran proyecto en 2010 que marca un antes y un después es Out My Window, que básicamente es un proyecto multiplataforma que hace High-Rise, y High-Rise es un departamento de nuevos formatos del National Film Board de Canadá, el radiodifusor. Entonces, básicamente, ¿qué hacen? Intentan hacer mejorar la vida de las personas que ya no viven en un chabolismo que diríamos que es horizontal, sino que viven en un chabolismo vertical. En Toronto hay más de 2000 rascacielos y en esos rascacielos digamos que viven gente en unas condiciones pésimas de vida. ¿Qué intenta hacer High-Rise? A través de la tecnología digital y el documental interactivo intenta promover proyectos como estos que estás viendo aquí. Yo puedo navegar por diferentes vecindarios del mundo, puedo irme a diferentes espacios y con una metáfora muy interesante y muy rica yo puedo navegar estos espacios. Y estos espacios pues, básicamente son historias, ¿no? Yo puedo ver a este señor que me toca una canción y básicamente con un vídeo 360 grados yo puedo navegar por dentro de este vídeo, ¿no? De alguna manera puedo ver cómo vive esta gente y bueno, estamos delante de un tipo nuevo de documental, en cierto modo. ¿Esto en qué se traduce? Básicamente se traduce en documentales como estos, estamos hablando de unos 100.000 euros de presupuesto, y en documentales básicamente como el que hace después High-Rise, que es One Millionth Tower, del cual, como no tengo el último navegador en este ordenador, no lo puedo ver, pero digamos que sí que puedo ver una especie de resumen muy rápido, que pasaré unas imágenes, porque es el primer documental interactivo que es en 3D. Está entrando en una tecnología que se llama WebGL, que son navegadores 3D, y digamos que esta gente, con esta idea, mejorar los vecindarios degradados de todo el mundo, llevan esta idea por todo el mundo y generan una especie de proyecto por muchas ciudades, que se traduciría en un documental 3D. Es decir, yo me imagino cómo es mi sitio, que es esto, muy degradado, las personas mismas de que viven ahí, gente pobre, repiensa cómo sería su vecindario y con la tecnología digital se readapta y se hacen workshops, talleres, etcétera. Es decir, se mejora la vida en esos vecindarios, ¿vale? Aquí vemos un vídeo, pero digamos que tenéis un ordenador de última generación, hablamos de democratización de la web, podéis acceder y podéis navegar como si fuera un videojuego por este documental interactivo. Y es un hito que marca, quieras o no, un antes y un después en el documental, ¿no? Y que High-Rise más o menos, con un presupuesto de unos 200.000 euros, más o menos, pues produce esto y tenéis, bueno, quien quiera seguir, pues puede navegarlo y en cierto modo jugar, porque son cosas muy interesantes. La última gran producción, y saltando un poco de lo que es Canadá a lo que es Francia, es Alma. Es una producción donde sí que está arte y básicamente nos explica una historia de una chica de Guatemala que estaba en una clica, que es una especie de banda, y realmente esta chica tenía muchos problemas porque abandonó la clica, abandonó la banda y eso le pasó factura, ¿vale? Yo no os voy a desvelar el final, pero digamos que es otro concepto de interactividad, ¿eh? Es un proyecto de poco dinero, unos 450.000 euros, como veis, pero básicamente es producido por Miquel de la Plana, que es un chico catalán, que es fotógrafo y se pasó 10 años en Guatemala. Y aquí genera un nuevo tipo de interactividad que es el soft interactivity, es decir, yo voy viendo la historia de la chica que me explica de manera muy dramática cómo le ha ido la vida, para decirlo así, y a la vez si yo pongo el cursor para arriba se me baja una segunda capa de interactividad que me hace ver cómo fueran animaciones, cómo son las fotos, cómo fue lo que le sucedió a esta pobre chica y por qué acabó como acabó, ¿vale? Este sería el documental que ha ganado el ITFA Storytelling de Holanda, que es como el gran certamen, y bueno, por cuestiones de que no tenemos buen streaming y no puedo avanzar mucho, no os puedo mostrar más adelante, pero digamos que yo iría para aquí arriba y me bajaría una segunda capa de vídeo, y en esta segunda capa de vídeo pues veis, una segunda historia paralela que se me va explicando de otra manera, ¿eh? Es una manera de interactividad que no quiere, como el otro caso, influir tanto, me deja más libertad lineal, que es una de las cosas clave. Y para mí estos tres ejemplos son muy significativos, ahora os daré un poco el listado por quien quiera tomar algún apunte, pero finalmente
¿Qué tenemos en casa? ¿Qué tenemos en España? Porque al productor que le interesa es lo que tenemos aquí. Y tenemos el primer proyecto del 2007, que es Guernica, Pintura de Guerra, que básicamente fue una producción de Televisió de Catalunya, con el programa de 30 minutos de Joan Salvat, y básicamente pues tenemos 4 partes y había 3 plataformas para hacer esto, que era televisión conectada. Ese día el programa 30 minutos se partía por la mitad y tú podías navegar con tu mando de la televisión, TDT o Media Center, que era un dispositivo aparte, como un descodificador, y aparte el webdoc, que es lo que ha quedado y que es básicamente lo que podéis ver, que bueno, es una maravilla para ser el primer documental interactivo producido en España, en Cataluña, etcétera, ¿no? Y aquí básicamente podemos ver un poco la propuesta. Esto sería básicamente, no me carga, son cosas que pasan del directo, pero básicamente aquí hablaría un poco a nivel internacional y ya un poco yendo más a ejemplos concretos. 2, 3 minutos. Me gustaría centrarme para acabar en una serie de proyectos que hemos producido en la Universidad de Vic estos últimos años, que básicamente son estos, los voy a pasar muy por encima, no los voy a navegar porque no tenemos tiempo, pero básicamente son documentales, por ejemplo, de nuevas tecnologías como Ciudad 2.0, Lumière, que es un documental interactivo sobre la historia del cine, muy en la línea que también comentará después también Pera, ¿no? En la línea educativa, ¿no? Y nosotros en la Universidad de Vic intentamos producir en la línea educativa documentales que no son tanto audiovisuales, sino más educativos. Sparkling es una aplicación geolocalizada. Metamental Doc es una plataforma sobre el género documental, que también quiere aportar muchos elementos en esta línea. En un chip multicolor es una plataforma también que vamos a llevar más adelante, sobre básicamente el primer cyborg de la historia, que se llama Neil Harbison. Y Tuki Edge es un proyecto básicamente que va sobre el tema educativo. Voy a acabar mi intervención, que es que Paula es muy estricta en esto, básicamente en lo que explicaba. Apenas no he tenido tiempo de daros simplemente una pincelada de lo que es el documental interactivo de fuera para adentro, en este viaje que acaba en España, acaba cuando el héroe vuelve, en cierto modo, y básicamente lo que estamos promoviendo aquí, y es una manera también a grito de llamada y de que quien quiera seguir la discusión y estamos montando estas cosas, una plataforma que va a salir en 15 días, quien esté interesado pues le vamos a enviar una newsletter y puede estar, que se llama Interdoc, la primera plataforma de ámbito latino del documental interactivo. Dentro del Docs Barcelona, en 29 de mayo, vamos a celebrar la primera conferencia de documental interactivo, que se llamará Interdocs, una conferencia de un día en La Pedrera con una exposición, básicamente. En eso también estamos trabajando con el laboratorio de documental interactivo del MIT, el MIT Open Documentary Lab, y con la asociación de Inglaterra que se llama iDocs.org, y también trabajado básicamente en un proyecto que se llama Coming Doc, que es una especie de metadocumental interactivo. Esto es básicamente para acabar como conclusión y dándos muy rápidamente estos links que he pasado aquí para quien le interese. Para mí, 10 enlaces imprescindibles para dónde empezar. Es básicamente la comunidad y el laboratorio del MIT, de documental interactivo, este evento de Ámsterdam, el ITFA Doc Lab, un índice muy importante que es DocShift Index, y después estos proyectos básicamente que nacen del National Film Board de Canadá, UPIAN, Arte y diferentes blogs. Y si tuviera que hablar de documentales imprescindibles, desde mi punto de vista, hablaría de estos que os he mostrado muy rápidamente, como el Guernica, Pintura de Guerra, Welcome to Pine Point, que es un documental animado, diríamos, Out My Window, que lo hemos visto un poco, One Millionth Tower, Alma, A Tale of Violence, y básicamente a nivel más español, Las Voces de la Memoria, un documental de Barrett Films, Sean las Sombras del Progreso, el primer proyecto de documental interactivo del máster de esta facultad, cosa que me orgullece mucho de poder citarlo, y estos 3 que hemos visto, Metamental Doc, En un Chimulticuló y Tuki Edge. ¿Cómo estamos en España? Estamos muy mal. ¿Cómo estaremos? Si todo va bien, habrá una explosión de la forma en pocos meses y el tema del documental interactivo, la no ficción interactiva transmedia, de alguna manera va a explotar y de alguna manera nos da esa visión y esa posibilidad de que en territorio latino hay una gran oportunidad y tenemos que aprovecharla lo máximo que podamos. Muchas gracias.